Hola, muy buen día, bienvenidos a Temas de Familia, un placer como siempre contar con la presencia de ustedes, con su sintonía, con el seguimiento que tienen a este programa, a este espacio Temas de Familia. Recuerden, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Los niños, los jóvenes siempre tejen redes complejas cuando se acercan a sus miembros de familia, cuando entablan relaciones con familiares y sobre todo en el ambiente escolar. Estas relaciones que realizan o que tienen estos niños y estos jóvenes, pues son positivas cuando hacen que ellos crezcan y se desarrollen de una manera positiva, de una manera adecuada, cuando lo llamamos normal, cuando ayudamos precisamente a que ellos sean felices. Pero cuando son negativas, cuando hay violencia de por medio, cuando hacen que su autoestima, su sentir empiece a preocuparse, a decaer, ese rendimiento ya no sea el mismo, entonces ahí los padres de familia comenzamos a preocuparnos. Ese es un tema que está muy ligado a algo que es una realidad hoy en día, desafortunadamente, y es el tema que se conoce en el mundo entero como bullying, y que aquí queremos darle un nombre que se ha venido cambiando y que me corrigieron nuestros invitados en el día de hoy, y que lo queremos llamar maltrato entre iguales por abuso de poder. Maltrato entre iguales por abuso de poder, más conocido en el mundo como bullying. Ese es el tema que queremos trabajar hoy en Temas de Familia, así que bienvenidos. El bullying es humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, lastimar física o intencionalmente, ignorar a alguien, también son formas del bullying. Puede ocurrir a través del celular, en persona, escrito, en la escuela, en el barrio, en algún transporte, en tu casa e incluso en las redes sociales. Sea donde sea, el bullying no debe permitirse, es inaceptable. El bullying es un problema que afecta a millones de niños sin importar de dónde son ni de dónde vienen. Es un problema grave, principalmente en la escuela. Es un problema que necesita ser resuelto cuanto antes. Los bullies o agresores molestan a los más pequeños o a los niños más vulnerables. Apuntan a los niños que son diferentes, que no usan ropa de moda o que forman parte de una minoría social o racial. Molestan a un niño que se está desarrollando y son torpes con su cuerpo o con sobrepeso, o hasta los más estudiosos o los más tímidos. No necesitan mucho para inspirarse si tienen la intención de herir, humillar o dejar de lado a alguien de su círculo de amigos. No solo humilla a los niños que son afectados, también afecta a los testigos cercanos, especialmente si ellos no saben qué hacer al respecto. No es una broma o un juego, es inaceptable. El bullying se está expandiendo viralmente. No es una broma o es un juego, es inaceptable. Bien, y para hablar de este tema y para que ustedes se sientan un poco más identificados con esta situación, hemos invitado a la doctora Olga Lucía Hoyos, precisamente doctora en psicología, y al doctor Jair Vega, candidato a doctor en comunicación. Bienvenidos a Temas de Familia, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por hacer esta pausa en su día y conversar con nosotros, sobre todo para llegar a los televidentes, a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes que se están viendo afectados por esta situación o que no se han visto todavía afectados por esta situación, pero que tienen que estar muy prevenidos y estar en conocimiento de qué se considera acoso o maltrato persistente y permanente, sea físico o sea psicológico, hacia otra persona. Es un abuso de poder. Vamos a definir qué es este acoso, cómo podemos determinar o cómo podemos clasificarlo, doctora. Bueno, cuando hablamos de bullying o la manera de reconocerlo también en nuestro propio idioma es maltrato entre iguales por abuso de poder. Normalmente se le ha llamado matoneo, pero el matoneo deja por fuera algunas de las implicaciones y de las prácticas que se dan dentro del bullying.
como tal supone una situación de agresión que se da en el marco de la relación interpersonal. Eso es importante porque el bullying tiene lugar en el contexto del grupo y se da a partir de distintas actuaciones con la intención de maltratar a otro, que genera una situación de indefensión o victimización en la víctima, lo que hace que le sea imposible enfrentar la situación por sus propios medios. La situación de desbalance de poder, el hecho de que sea reiterado en el tiempo y que sea con intención de hacer daño, supone los elementos que nos permiten diferenciar el bullying de otras situaciones de agresión. Es decir, ¿tiene que pasar más de una vez o ser repetitivo para considerarlo ya de esa manera? En la literatura con frecuencia se señala ese criterio como importante. Sin embargo, hay algunos autores que señalan que aunque haya sido una vez, dependiendo de la situación de estrés postraumático que pueda generar la situación, habría que valorarlo clínicamente para definir si es bullying. ¿Por qué se plantea el tema de reiterado en el tiempo? Porque lo que está suponiendo es que se crea la expectativa entre el sujeto que es víctima frente a la situación permanente de encuentro con su agresor. Y cuando los encuentros son negativos, donde él sale lastimado, se genera el miedo y la inseguridad para poder defenderse. Por eso se plantea normalmente que debe ocurrir más de una vez, pero también se han registrado situaciones muy fuertes que, aunque ocurran en una sola ocasión, generan las mismas consecuencias de físicas o psicológicas, traumáticas que tiene el bullying. Doctor Yair, ¿por qué ahora se le está dando tanta importancia en los medios de comunicación? Vemos los noticieros, programas como este, infinidades más, videos además, mostrando precisamente esta cantidad de acoso que hay, este maltrato que hay en los diferentes ambientes. Se ve bastante en las instituciones educativas, pero también en el ambiente social y en el ambiente familiar se presenta este acoso, este maltrato físico y psicológico. ¿Por qué se está presentando más o por qué nos estamos enfocando más en estas instancias cuando es un problema de muchos años atrás? Esto no es nuevo, ¿cierto? Bueno, yo creo que el asunto de los medios de comunicación tiene varias implicaciones. O sea, por un lado, la posibilidad de que se denuncie más, es decir, que sea más visible un problema que de pronto anteriormente había sido visto como un problema de la familia, de un individuo, del interior del colegio, no se sumía como un problema social que inclusive nos lleve a pensar en políticas, en acciones institucionales para poder afrontarlo. Pero por otro lado también comunicarlo implica, como tal vez lo mencionabas al comienzo, que ciertas situaciones se vuelvan virales, o sea, que ciertos tipos de comportamientos, que ciertos tipos de intimidaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que se van construyendo una sociedad del miedo. Entonces, cómo la presión a través del miedo se va generando socialmente y vamos viendo esos modelos de presión sobre otros actores en la sociedad y por supuesto la escuela no está al margen de eso. Claro. Y el miedo es un elemento constitutivo y fundamental del ejercicio del bullying. 10:40 de la mañana y hasta ahora quiero ya abrir las líneas telefónicas 317-7741, momento de ustedes comunicarse con nosotros, de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud, si están pasando por una situación, si conocen a alguien, si quieren compartir con nosotros esa experiencia, si quieren aprovechar la presencia aquí también de nuestros invitados para hacerle alguna pregunta, pues ahí pueden hacerlo. 317-7741 o por medio de nuestras redes sociales a temasdefamilia@telecaribe.com.co, temas de familia TC y nuestro Twitter @tdefamiliatc. Y precisamente nos dice Juan Camilo @JuanCGM26. Buenos días, un saludo desde Sabana Larga, un saludo también para todos allá. Excelente tema, ya que es un problema que nos está afectando a nuestra sociedad. Y eso es una realidad, nos está afectando a nuestra sociedad. Vemos que son muchos los niños hoy en día que están siendo abusados, que están siendo acorralados, que están siendo intimidados y no solamente en su parte física, sino psicológica. Hemos conocido casos también que llegan a tal extremo que quieren suicidarse y las estadísticas van aumentando más. Esto se presenta a un grupo de niños o de jóvenes determinados, es decir, a niños o jóvenes que tienen baja autoestima, que tienen un concepto no tan positivo de ellos mismos o que están pasando por una situación intrafamiliar precisa y que los lleva precisamente a ser intimidados o intimidar a otros también, ¿no? El victimario, ¿verdad? A mí me parece importante aquí hacer algunas aclaraciones porque cuando hablamos del bullying tendemos a centrarnos en la víctima y en el agresor.
Entonces, los colegios y las familias se preocupan cuando hay un niño víctima y cuando hay un niño agresor. Creo que hay un tema bien importante y es empezar a darnos cuenta que el problema es del grupo como tal. Es decir, yo como madre o como profesora me preocuparé si mi hijo o mis alumnos no solamente son víctimas o agresores, sino si ven la situación y no hacen nada Y para se quedan intervenir. callados. Se han documentado consecuencias no solo para víctimas directas y agresores, sino también para lo que llamamos los testigos o los observadores. De hecho, se considera que los observadores de situaciones de agresión también son víctimas del problema. Entonces, ese es un tema importante porque nos permite identificar también y mirar la complejidad de la situación. Es fácil decir que un niño con baja autoestima, que un niño diferente necesariamente va a ser víctima, pero nos encontramos en contextos de la relación grupal que tiene elementos protectores donde estos niños no necesariamente son víctimas. Entonces eso nos llama la atención sobre cómo tenemos que manejar los grupos entre iguales, porque determinados factores pueden proteger para que no se presenten estas situaciones. Hay vulnerabilidad, sí. Hay situaciones que vulneran y pueden hacer que un sujeto aparezca como víctima o como agresor, sí, desde aspectos individuales como aspectos de desarrollo en su entorno familiar y social. Pueden identificarse factores de riesgo, pero la situación no siempre se da de esa manera. Podemos encontrar sujetos vulnerables que en un entorno protegido, en un grupo que tenga un buen clima, no se presentan No pase estas nada de situaciones. esto, claro que sí. Podemos entonces definir que hay diferentes clases o diferentes numerales del bullying o de acoso. Podemos catalogarlos por suave, mediano y grande o fuerte. No, yo no me atrevería a hacer una Clasificación. clasificación de ese tipo. Podemos clasificarlo en maltrato verbal, maltrato físico, tanto directo como indirecto, verbal, directo, indirecto. Tenemos el acoso, la exclusión social y la intimidación o amenaza para obligar a hacer algo, como también la forma de ciberbullying. Pero precisamente en ocasiones, el dar importancia más a alguna de estas manifestaciones puede hacernos dejar de ver otras. Una de ellas pueden ser las del acoso verbal, que no tiene una secuela observable directamente, pero que está haciendo daño y no aparece registrada de primera manera para profesores o padres. Claro, Entonces, porque no hay el golpe en la no cara, está el golpe, o no está el en moretón. la pierna. Entonces, es preferible valorar todas las situaciones como importantes y no pensar que una de ellas es más grave importante que otra. Sí, coincido, digamos, con lo que plantea Olga, en el sentido que mirando los entornos y los contextos para poder entender las situaciones, porque si hay contextos y entornos donde hay respeto de los derechos humanos, donde hay valoración de la diferencia, donde hay ciertas situaciones, construcciones sociales que hacen que precisamente no se den condiciones de vulnerabilidad. O sea, a propósito, por ejemplo, hoy del Día de la Afrocolombianidad, Sí. en un contexto racista, profundamente racista, ese es un elemento que puede convertir a alguien vulnerable, que no Claro que tiene sí. por qué ser vulnerable. En un contexto de respeto, esa vulnerabilidad no va a existir. Entonces, la vulnerabilidad no va a estar per se en la persona, sino que va a estar en el contexto. Un ejemplo, por ejemplo, de nuestro humor. Nosotros siempre hacemos humor riéndonos de la persona que consideramos vulnerable. Entonces puede ser misógino si nos reímos de las mujeres, puede ser homofóbico si nos reímos de los homosexuales, puede ser racista. Es decir, el humor es una manera de intimidación también que aparentemente es muy sutil, como lo decían en el cierre del programa anterior, parece una broma y eso aparentemente no es una presión, pero detrás de eso ahí mismo se incorpora un elemento que está generando esa presión frente a la persona que es víctima, por ejemplo, de este tipo de humor. Entonces, en un contexto donde no permitimos que nos riamos de ese tipo de cosas, por supuesto que esa situación de vulnerabilidad no va a existir. Bien, pero me da para hacerles la siguiente pregunta y les voy a pedir el favor que me la respondan después de la siguiente pausa para comerciales. Pero para tenerla ahí, los televidentes también nos estén siguiendo. Cualquier tipo de acoso, sea mínimo, es inaceptable. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado que psicólogos, psiquiatras, personas que son investigativas, que han hecho de pronto artículos y este tipo de cosas, comentan que hasta cierto punto, hasta cierto grado, es aceptable este tipo de situación porque genera en el otro tolerancia a la frustración o este tipo de cosas. Entonces ahí la dejo, ¿verdad? Crea polémica, crea debate y por eso la hice antes de la pausa y ya regresamos con ustedes.
Visualiza las situaciones en las que puedas ser víctima del bullying. Trata de encontrar una solución para todas. Visualiza hasta que estés contento con el resultado. Temas de familia. Temas de familia. Aprende a levantarte, aprende respuestas rápidas cuando se hagan burlas de ti. Aprende a defenderte, pero solo hazlo en caso de que te sientas atacado. De regreso nuevamente con ustedes en Temas de Familia, recordándoles que hoy estamos trabajando el tema del bullying o de ese maltrato que hay precisamente a otra persona por el abuso de poder. Nos están acompañando la doctora Olga y el doctor Jair, quienes dentro de sus especialidades nos están enfocando mucho con este tema. Antes de hacer la pausa comerciales, yo hice una pregunta bastante... ¿cómo decirlo? Que puede crear debate, ¿cierto? Que algunos pueden opinar que, hombre, que sí, que es bueno siempre hacer alguna clase de acoso, de intimidación hacia el otro para generar esa tolerancia, la frustración, ese crecimiento como persona. Pero hay otros tantos como ustedes que dicen, no, esto no puede ser así. No, bajo ninguna circunstancia es inaceptable cualquier situación de acoso, por mínima que sea. Sí. Yo creo que cuando se piensa que esto es educativo es porque no se ha entendido la naturaleza del problema. El bullying no es un conflicto, el bullying no es una situación que se resuelva conversando de manera inmediata el agresor y la víctima. El bullying crea una situación de indefensión y cuando alguien está en desventaja no puede sentar a conversar con otro en igualdades de condición. Cuando la persona está imposibilitada para asumir su propia defensa, esto no educa. Las personas que han sido víctimas de bullying señalan cómo esto les ha generado unas consecuencias importantes de cara a minar el carácter y a minar su autoestima. De modo que esto, hay uno de los mitos que manejamos normalmente entre la sociedad, ya sea padres, docentes o todas las personas interesadas en esto, y es creer que el bullying en alguna medida forja el carácter. Esto no forja el carácter, esto es una situación de humillación y mina el carácter. Entonces, la falta de claridad con respecto al tipo de situación y tal vez creer que se trata de un conflicto en el que por supuesto hay elementos en los que sí permite la educación y el que el sujeto aprenda a defenderse, lleva a creer que el bullying puede ser tolerable. Y la idea es cero tolerancia a lo que supone la victimización o el maltrato por abuso de poder. Doctor Jair. No, yo creo que la importancia de la pregunta radica en eso, porque es que a veces se van configurando ciertos mitos, como que un poco de violencia es buena, como que eso ayuda a forjar el carácter, y a veces hace que muchos padres estimulen a sus hijos a decir no se deje, vaya, agreda, porque se tiene una lectura equivocada. Yo creo que, digamos, la escuela es el primer espacio de actuación pública del niño. El niño está en la familia, está con su papá, con su mamá, y es la primera vez donde va a un lado, donde va a estar con otros iguales. Él ya no es el hijo, ya no, sino que tiene que comenzar a regirse, a socializar e interactuar con otras personas bajo unas reglas que se establecen en cada institución. Por supuesto que ahí van a aparecer una cantidad de conflictos alrededor de intereses, alrededor de posturas, y el conflicto sí es bueno porque el conflicto es el que ayuda precisamente a construir la democracia, a construir una sociedad donde todos participamos, y el conflicto es obvio porque somos personas diferentes. Ahora, el conflicto debe ser una oportunidad para aprender precisamente a forjar el carácter, para mantener mi posición, para debatir mi postura, para saber qué pienso yo que es distinto del otro, para entender que si comencé a intentar resolver el conflicto de una forma violenta, debo buscar otras alternativas de resolución del conflicto. Entonces, que emerja de pronto una forma violenta en un momento determinado puede ser un mecanismo que nos lleve a reflexionar sobre eso y lo cambiemos. Pero cuando ya se constituye como bullying, ya es otro asunto completamente distinto y que no obedece a una situación, por eso decía, coyuntural de un momento, sino a procesos ya, digamos, de ejercicio del poder que van sometiendo a otras personas y la van poder entre iguales, ¿no? En condición de víctimas, sí. Ok. Tenemos un comentario de Carlos Gámez en nuestro Facebook que nos dice: hola a todos, muy buenos días. Comparto el comentario de la doctora Olga Lucía Hoyos y genero mi siguiente opinión. Los comportamientos de un bully son aprendidos a través de las influencias de su medio ambiente, como podría ser su entorno familiar,
sus compañeros e inevitablemente los medios de comunicación a su alcance. ¿Qué podemos hacer en este caso para prevenirlo, ya que es casi inevitable que los jóvenes de hoy en día mantengan una relación activa con las nuevas tecnologías? Muchas gracias a Carlos por su comentario y si quiero escuchar la opinión. Son comentarios de nuestros televidentes que nos ayudan precisamente a desarrollar nuestro tema. Sí, antes señalaba si el bullying había ocurrido siempre Sí. y esto tenemos constancia de que siempre ha estado presente. Lo que no sabemos es si ahora es más o no que antes. Lo que sí se ha dado es un proceso de sensibilización que lleva a la denuncia y al reconocimiento de las situaciones que antes se trataban de maneras distintas. ¿Cómo manejar el bullying? Somos las familias las que somos responsables de que esto ocurra. Yo creo que como todos los temas que tienen que ver con lo humano es complejo. Nos encontramos familias que podríamos llamar o identificar como familias modelo y sin embargo encontramos al niño que puede ser bullying, víctima o agresor, ¿cierto? Entonces dice uno, ¿pero qué pasó en esta familia? La situación del grupo no la podemos olvidar. Los sujetos actuamos dependiendo de los contextos en los que estamos. Entonces podemos tener un ambiente familiar protector, un ambiente que nos modela unas buenas actuaciones, pero si llegamos a un grupo donde estas cosas no están definidas y las pautas de acción no están determinadas para la interacción sana, podríamos aparecer una situación de bullying. La responsabilidad allí es de familia, de entorno escolar, pero de toda la sociedad y yo creo que eso es lo que hace complejo trabajar el bullying. Cuando nosotros miramos y analizamos nuestros macrocontextos, encontramos una socialización que legitima el uso de la violencia como una estrategia de éxito. Es decir, Por eso le hice la anterior pregunta. tenemos precisamente muchos por eso. mensajes que nos dicen que parece que usar la violencia no necesariamente es malo y eso podría ser lo que en algún momento haya como un contagio. Es decir, los chicos aprenden que puede estar bien. Pero esto también puede ser un problema cultural. No solamente porque es que se está presentando en cualquier situación, en las instituciones educativas más, pero aquí no hay distingo de raza, ni de religión, ni absolutamente de nada, ni posición socioeconómica, ni nada de esto. Aquí en cualquier parte se está presentando esta situación. Y no podríamos decir que es cultural porque se da en todas las partes. Las investigaciones nos muestran que en todos los países, en todos los contextos se da en el contexto escolar, en la universidad, en el trabajo, en distintas situaciones, ¿verdad? Pero sí tiene que ver que cuando lo vamos a abordar para prevenir, tenemos que ser conscientes de las distintas instancias, de los distintos contextos que van a tener que intervenir, desde los medios de comunicación, nuestros macrocontextos, para que trabajemos en la no legitimación de la violencia como una estrategia de solución de problemas. Entonces allí la manera en la que los padres modelamos actuaciones de solución de dificultades en el hogar va a ser importante. La manera en la que los profesores hacemos frente a las situaciones de conflictos o de agresión escolar va a ser importante. Claro, además porque ellos están absorbiendo toda esa información de nosotros. Ven a los padres de familia como sus héroes, ven a los profesores como aquellos que saben más, que les están enseñando cosas nuevas. Entonces por eso debemos ser modelo o ejemplo para ellos también. Jorge está en línea con nosotros. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Temas de Familia, Jorge. No, lo que yo le quiero comentar es una temática que me pasó con un sobrino mío. Adelante. Él solamente tiene 7 años, va para 8. Pero él es un niño como que él maneja un perfil de que no es de estos niños que le gusta la pelea, la grosería, sino de eso como que de pronto rebelde, de tú lo regañas, lo corriges, él llora o coge rabia. Y no hago tarea o se encierra en un chico y dice, no hago esto, no hago esto. Yo siento que él, a la edad que tiene, él, para corregirlo, en el colegio que él está, decidieron botarlo. Yo pienso que unos profesores están capacitados para corregirlo y ayudar a un niño a esto. La solución no es echarlo, porque si ese es el deber de ellos, echar a un niño, entonces cómo harán con un estudiante más grande de 12, 15 años, que sea más rebelde, o sea, de esos que tengan puñales, sean agresivos. Entonces, no van a poder controlar a un niño de eso. Yo que ese es el deber de ellos como profesores. Ok, Jorge. Él dice a mí, ¿por qué me sacaron? Y él todavía es un niño, él no piensa, él piensa que lo sacaron, que él piensa que está en vacaciones, él no sabe por qué está fuera del colegio. Ok, Jorge, muchas gracias por compartir esta experiencia y miren cómo además la institución, los docentes y los directivos también juegan un papel fundamental en esa autoestima, en ese desarrollo, en ese crecimiento de los niños. Yo creo que hay varios, como decir, como una suerte de mitos que se van armando, como por ejemplo que la escuela es como aparte de la sociedad.
Y realmente yo creo que en la medida en que la sociedad se hace más violenta y tolera más la violencia como una forma, obviamente que en la escuela se tienen que dar otros procesos similares, porque de hecho muchos de los grupos que hoy en día hay al interior de las escuelas no son al interior de las escuelas solamente, son grupos que se conectan con organizaciones que están por fuera también de las escuelas. O sea, digamos, hay unos relacionamientos que son complejos y que no son solamente alrededor de allí. Lo otro es que el bullying no solamente, como lo decía Olga, no solamente se da en las escuelas, se da en los diferentes ámbitos de la sociedad y se está modelando en diferentes ámbitos de la sociedad. Son aspectos que se están modelando también desde los medios de comunicación. Decíamos ahorita, por ejemplo, lo de las divinas y las populares, o sea, se van creando formas a través de modelos del físico, de la belleza, de diferentes que van constituyéndose en elementos que son base para hacer estos procesos. Y el otro asunto es que también, si bien es cierto que se considera que se tiene que resolver todo en la escuela es un actor, pero no es el único actor. Y yo sí creo que la importancia de poner estos temas sobre la mesa es que nos pone en la tarea de generar aprendizajes sobre cómo tratar en cada ámbito. Porque a veces yo a veces creo que uno de los problemas que pasa con muchos reglamentos estudiantiles de los colegios es que cuando un niño tiene ciertos problemas, que es cuando más necesita la escuela, los expulsan. Que es todo lo contrario, que precisamente es cuando está diciendo yo necesito ayuda, o sea, está mostrando a través de una expresión, porque inclusive hay muchos casos donde los niños que son los que, digamos, los que generan el bullying, tienen muchas situaciones, inclusive de su propia autoestima, que requieren una atención y por eso también hacen parte de estos procesos. Entonces, es también cómo tratarlo en la escuela. La persona que llamaba ahorita está planteando eso, o sea, ¿por qué el niño, en lugar de ver cómo le desarrollan un proceso, claro, lo sacan del sistema donde puede encontrar una solución? Enseñarle a los padres de familia cómo detectar esos cambios, cómo uno puede saber que su hijo o su hija está siendo o víctima o está siendo un agresor en ese caso determinado. Porque además yo creo que también nos genera como una situación como padres donde uno no puede creer que su hijo sea, y uno cree que si lo identifican como agresor es algo malo, cuando yo creo que el primer punto de partida para poder darle un tratamiento es identificar la situación, aceptarla y comenzar un procedimiento. Y por eso ahora vamos a hablar de los perfiles, del perfil tanto del victimario como de la víctima también, y sobre todo cómo los padres darnos cuenta que determinado perfil está en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestro núcleo familiar. ¿Qué hacer si identificamos que tenemos un hijo que puede ser un agresor o que tenemos un hijo que puede ser una posible víctima también? Pero seguimos conectados con nuestros televidentes. Recuerden, 317-7741 es el teléfono donde pueden marcar, la línea telefónica a la que pueden marcar para comunicarse con nosotros. Temas de familia @telecaribe.com.co, temas de familia TC y @tedefamiliatc. Seguimos con llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Sí, Carmenza. Carmenza, bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo estás? Gracias, te felicito, excelente programa. Muchas gracias, Carmenza. Un placer que personas como tú nos sigan y que quieran aportar además a este tema. Muchas gracias. Quisiera preguntarle a los doctores si esto se le puede llamar bullying, digamos, a una pareja de esposos jóvenes que, digamos, ella ataca a todo momento al esposo por cualquier cosa, teniendo en cuenta de pronto errores que ha cometido años atrás, digamos, en su convivencia, y que lo hace sentir culpable, lo hace sentir que ya siente miedo, esto, lo otro. Yo le pregunto a ellos si eso también se le puede llamar bullying. Ok, Carmenza, excelente pregunta. Normalmente cuando hablamos del bullying nos referimos a una situación entre iguales y hemos en algunos momentos hecho el símil con la situación de violencia de pareja, en la que entendemos que se crea la misma situación de indefensión de la víctima frente al agresor, ¿verdad? No está llamado bullying en este caso a la situación que se presenta allí, es una situación de violencia de pareja. Creo que hay una situación importante a manejar, situaciones no solucionadas en el momento oportuno y que son importantes atender, lo cual puede generar una situación
de victimización y de malestar psicológico que va a dificultar la convivencia a más largo plazo. Sin embargo, el término bullying o maltrato entre iguales por abuso de poder está referida fuera de los contextos de la familia. Ya digamos que en términos de la clasificación de distintas situaciones de violencia, la situación de pareja se puede identificar como violencia de pareja. Sin embargo, vuelvo y digo, conserva algunas características que nos pueden llevar a pensar en unas consecuencias similares y en una situación de indefensión que se da por la agresión permanente. Hablemos ahora de estos perfiles, ¿verdad? Hablemos del perfil del agresor, de este niño agresor o de este adolescente agresor. ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo nos indica tanto a los padres como a las personas que están a su alrededor, sus profesores, los directivos de las instituciones, que esa es una persona que está propensa a agredir o a acosar a aquel a otro que está en su nivel? Cuando hablamos de perfiles es importante porque nos da luces para estar atentos a situaciones que podríamos ir mirando. Sin embargo, quiero señalar que no podemos hacer una estigmatización a partir de una característica evidenciada en uno de los niños que podamos tener a nuestro alrededor. Normalmente podemos pensar en situaciones de riesgo, en situaciones que nos deben motivar a prestar atención, por ejemplo, cuando tenemos para identificar a los agresores niños que carecen de empatía, es decir, niños que no se conduelen del dolor del otro, que se burlan frecuentemente de sus compañeros, a niños que escuchamos que cuando hablan de sus compañeros siempre lo hacen de manera despectiva, niños que probablemente maltratan a los animales, cuando niños que en el historial académico han sido reportados de manera frecuente como problemáticos, como niños que tienen comportamientos de agresión previos. Pero una de las cosas más importantes es estar atentos a qué tanto nuestro hijo puede entender que el otro tiene sentimientos y que las situaciones que le maltratan le duelen tanto como le podrían doler a él. Es decir, la ausencia de empatía es uno de los elementos más importantes para estar atento frente a una posibilidad de un chico agresor. Esto no solamente como un elemento aislado, sino también junto con los otros que he mencionado. Con relación al contexto familiar, los contextos demasiado autoritarios se convierten en factor de riesgo para los chicos, para que hayan chicos agresores. Es decir, los papás donde no hay posibilidad de comunicación. Y una de las características centrales es la ausencia de calidez o ausencia de un vínculo afectivo de calidad. Aquí quiero señalar que no se trata de que las familias esté presente mamá y papá, que no estén divorciados, que no haya una madre soltera, no importa cómo esté conformada la familia. Si el vínculo afectivo es de calidad, podríamos estar generando un factor protector, pero contextos muy autoritarios son perjudiciales. ¿Cuándo podemos estar pendientes de un niño con un perfil de víctima? Podríamos pensar en un niño con alguna vulnerabilidad cuando es un niño que le faltan habilidades sociales, es decir, que no se enfrenta con soltura con sus compañeros, que no sabe cómo relacionarse con ellos. Ambientes permisivos en la familia generan situaciones de vulnerabilidad. Es decir, los extremos, ahí estamos viendo. Y también el sobreprotector. Papás que no permiten que los niños manejen por sí mismos algunas situaciones, no las de bullying, sino situaciones que tienen que enfrentar para ir aprendiendo. Por su desarrollo y su crecimiento normal. Cuando observamos que nuestro hijo está aislado, cuando observamos que hay cambios en el comportamiento, por ejemplo, antes lo llamaban y ahora no lo llama nadie, cuando vemos que nos está diciendo no quiero ir al colegio, cuando me está diciendo, encontramos que últimamente refiere un dolor de cabeza o un dolor de estómago con tal de no ir al colegio, o se demora lo suficiente para llegar el último con el objetivo de no encontrarse con sus compañeros, cuando de repente me reportan que estaba con un buen desempeño académico y empieza a tener un desempeño académico bajo, podríamos estar frente a un niño que está siendo victimizado. Y hay que aclarar, bueno, que son perfiles de ambos, pero que no necesariamente es una regla de tres que se tiene que seguir así, porque pueden haber muchos factores realmente que pueden generar cada uno de estos. Y yo quiero señalar que hay otro perfil y es el de los testigos. Yo voy a insistir mucho en esto porque creo que los observadores somos los responsables de que esta situación se mantenga. Entonces, estemos atentos, papás, así sea que mi hijo no sea víctima o no sea agresor,
Si yo le pregunto a mi hijo, oye, ¿qué ha pasado en el colegio? Me dice, no, que Julanito le pegó. ¿Y tú qué hiciste? No, nada. Un niño que no interviene, que mantiene la ley del silencio, que no sabe cuándo hay que callar y que cree que no se debe denunciar aquello que atenta contra la seguridad y la integridad del otro, también me debe preocupar. Yo como padre debo estar preocupado porque mi hijo ayude al otro, no a su amigo, al compañero en general, porque los estudios nos muestran que se ayuda a los amigos, pero no a los compañeros. Okay. Entonces, tanto el que está agrediendo como el que está siendo agredido. Exacto. Y para los papás que no tengamos hijos víctimas o agresores, es importante estar atento a que nuestros hijos sean solidarios, porque también aprenden de estas situaciones del uso de la violencia como una estrategia de solución de problemas. Adicionalmente son insolidarios y entonces nos vamos a encontrar con sujetos que más adelante no van a saber participar en la sociedad para una protección de los entornos. Tenemos un tuit de Liliana Loaiza, @DID de mi tierra, dice un tema que como madre me tiene vigilante y despierta porque no sabemos en qué momento puede pasar con nuestros hijos. Muy buen tema. Y también tenemos llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Sí, buenos días. habla con Marina. Marina, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doña, es para hacerle una consultica. Adelante, Marina. Tengo una nietecita de 2 años, 8 meses. La mamá en las tardes la deja al cuidado de una muchacha de servicio, que van todas las tardes al parquecito y allá se reúnen con otros niños, de los cuales hay un niño que, o sea, tiene la misma edad, pero no tiene las mismas habilidades de ella, o sea, no habla muy bien, y entonces los otros niños le cogen las cositas que él tiene, lo empuja y esas cosas. Y entonces la misma muchacha es la que viene diciendo, hoy fulanito lloró bastante porque le hicieron esto, porque le hicieron lo otro. Entonces no sabemos qué hacer en este caso, si que vaya a otra hora al parque o que llamarle la atención a la muchacha. Ok, Marina, muchísimas gracias por compartir estos acontecimientos, porque de ahí precisamente buscamos la información, porque son muchas las situaciones que se pueden presentar. Aquí empezamos. Y 2 años y medio, ¿no? No podemos estar hablando allí de intencionalidad, son niños que están aprendiendo a interactuar. Allí el papel de los adultos es fundamental. ¿Cómo hago yo cuando un niño se ríe o le quita las cosas al otro y le digo, no, eso no lo hacemos con el niño? ¿Cómo modelo yo y cómo corrijo inmediatamente frente a la situación de burla porque el niño es diferente? Entonces, el modelamiento que hagamos los adultos de esa situación, el saber pararla, el que los otros niños nos perciban cercanos al niño que tiene dificultades va a ser importante. No hay que dejar de llevar al niño al parque, no hay que dejar de llevar al niño al parque, hay que acompañarlos para que modelemos las situaciones adecuadas en el proceso de relación. Es decir, Él es así, no es huir de la situación, es poder aprender a manejar las situaciones. y Es los lo más adultos importante. tenemos que modelar cómo tenemos que manejar estas situaciones. Vamos a ir a una pausa. Antes quiero comentar que DID de mi tierra también dice hay que brindar mucho amor y mucha orientación a nuestros hijos y que ellos puedan expresar sus opiniones y sus pensamientos. Excelente. Vamos a una pausa y ya regresamos. El bullying puede contribuir a la pérdida de confianza, pero puedes adquirirla a través de algo que te guste e involucre a otras personas, como los deportes. También te ayudará a que te respeten, lo que hará que ya no seas víctima de bullying. Temas de familia. No te sientas avergonzado ni creas que tienes la culpa de las agresiones. Tienes todo el derecho de ser tratado con respeto y no hay nada de ti equivocado o incorrecto que justifique las agresiones. Los únicos culpables son ellos. Para que tu digestión nunca se detenga, prueba el yogur Fibra Digesti de Colanta, porque también en yogures Colanta sabe más. Bien, hemos hablado de una cantidad de ítems que tienen que ver precisamente con este acoso, este maltrato.
esta humillación además que sirven, yo pienso que las tres partes, como nos estaba comentando la doctora Olga, pero hablemos de las consecuencias que puede traer tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico, como en el ambiente social, como en el ambiente familiar, como en el ambiente escolar, tanto para el que agrede, el que es la víctima, como el testigo en estas situaciones. Bueno, se han identificado distintas situaciones consecuencia de esta problemática y que se van a dar dependiendo de la intervención oportuna o no frente a la situación que se esté presentando. Para la víctima normalmente se identifica situaciones de baja autoestima, pérdida de confianza, aislamiento social. Las situaciones a mediano plazo podría tener dificultades para establecer relaciones de pareja como intimidad y duradera, y situaciones de depresión. En casos muy extremos hemos encontrado las situaciones de suicidio, daño a sí mismo y daño a los demás, que son los casos en los que la víctima ya totalmente desolada y acosada y con un sufrimiento acumulado termina reaccionando frente a sus agresores y hacia sí mismo. Son los casos extremos que hemos conocido por los medios de comunicación. Para los chicos agresores también identificamos situaciones como mayor tendencia a la delincuencia, mayor propensión al consumo de drogas y alcohol, a volver a repetir los patrones de violencia en sus situaciones de vida familiar, ya sea de pareja o cuando son padres, y tienen mayores posibilidades de generar y desarrollar comportamientos antisociales en las edades adultas. En los sujetos testigos, una de las consecuencias más importantes es la pérdida de sensibilización, la ausencia de solidaridad frente a las necesidades de otro. Pero adicionalmente, si un observador puede aprender que la violencia es una estrategia de solución de problemas, exitosa además, y cuando presencian situaciones extremas, por ejemplo, situaciones que llevan a una víctima al suicidio, por no haber denunciado, los observadores pueden generar muchos sentimientos de culpa y posibles depresiones. Entonces, como nos damos cuenta, las consecuencias son importantísimas y generan unos costos en salud mental importantes para la sociedad y para el sujeto que las padece. Yo creo que eso hace que es un tema al que padres, docentes y la sociedad en general tenemos que tomar conciencia que es importante. Yair en distintos momentos ha planteado cómo no solo la víctima, sino también el agresor, y en los colegios normalmente yo lo señalo cuando tenemos la oportunidad de interactuar, cuando le decimos a un padre que su hijo es agresor, también hay que ser sensibles, porque es que no solamente nos duele la víctima, nos duele el Claro chico que agresor. sí. Y nos duele el grupo que no dice nada. Entonces hay que manejar de manera adecuada cómo comunicamos estas situaciones a los padres de los distintos actores para que podamos generar situaciones eficaces de intervención conjunta. Si yo no sé comunicar a un padre, lo que yo voy a generar es defensas y rechazo y dificultades para la acción remediadora que podamos tener. Sí, doctor Yair. Sí, no, yo coincido y algo que venía de la pregunta anterior, y es que realmente el problema es de todos los actores realmente, no es solamente, porque también se crea el mito de que como víctima es mi problema, pero en todos los casos es una situación que se da. Lo otro es que también esto es lo complejo de que sea un ambiente cultural, porque esa posición, por ejemplo, del observador es muy reiterada desde el exterior. En peleas de marido y mujer nadie se puede meter, eso no es un problema tuyo, no te metas. Entonces comenzamos socialmente a aceptar eso y de una u otra manera vamos aceptando que también podemos ser victimarios o que también podemos ser víctimas porque esa es la relación que estamos estableciendo. Yo creo que aquí hay también un punto, ya mirándolo también desde la comunicación como tal, yo creo que ahí es muy importante mirar cómo nuestros hijos aprenden a comunicar lo que sienten y lo que piensan. Porque a veces la reacción violenta también surge cuando yo no soy capaz de comunicar mi punto de vista. Entonces, al no ser capaz de comunicarlo, porque algo me está molestando y esta es la sea, manera que entonces tengo de repente para una forma es explotar o aceptar eso. Y porque eso también le da como defensas y capacidades a la persona para poder defender su punto de vista, para poder expresar cuando no se está sintiendo bien. Pero por otro lado también en la comunicación aceptar que el otro puede ser distinto.
porque también el asunto, digamos, de la presión hacia el otro, a que sea igual a mí, a no aceptar una diferencia o una negativa, puede hacer también que yo pueda siempre estar reaccionando con violencia. Entonces, dentro, digamos, de ese tipo de habilidades que pueden generarse desde la comunicación, tiene que ver con eso, porque es cuando uno dice, es sacar el conflicto del ámbito violento y llevar el conflicto al ámbito de la comunicación, porque ahí va a tener la posibilidad de que el conflicto tenga un La base de trámite. todo, ¿no? Una buena comunicación, claro que sí. Tenemos nuevamente comunicación, en este caso con nuestros televidentes. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, habla con Leonor Rangel. Leonor, bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntanos. Mira, yo quisiera preguntarle a la psicóloga si se le puede llamar bullying la agresión entre hermanos. Lo que pasa es que tengo un niño de 13 años y tengo otro de 10, pero el que tiene 14 siempre me está agrediendo al de 10 con palabras y a veces los juegos son bastante bruscos. A veces yo veo que el de 10 se siente mal porque lo golpea bastante, entonces a veces yo no sé cómo manejar esa situación. Me gustaría saber qué hacer y si eso también se le llama bullying. Ok, interesante tema también, ¿no? Entre hermanos. Leonor, sí se puede entender también como una situación de bullying porque uno de los elementos que caracterizan al bullying es que se da cuando los sujetos comparten el mismo estatus y en este caso son hermanos. Hay una diferencia de edad importante y creo allí que va a ser centrar la manera en la que se modele y se organice y corrija la actuación de los dos para la interacción de ellos. Hay que revisar de qué manera nuestras propias pautas en la interacción con ellos pueden haber favorecido o no estas situaciones y cómo hemos ido corrigiendo para mostrar el trato adecuado que se debe dar entre los hermanos. La diferencia puede estar indicando una rivalidad no resuelta en su momento, pero que es susceptible de manejarla con una intervención en el que se le puedan dar pautas y seguimiento a cómo se debe relacionar en un contexto más sano. Yo creo, y mire cómo nos hemos enfocado no solamente en las instituciones educativas, en la calle, en los parques, sino también dentro de un núcleo familiar donde pensamos que los dos están siendo educados por personas que les están enseñando a ambos, entre comillas, o deberían estarle enseñando a ambos los mismos valores, las mismas conductas, la misma educación, y uno se comporta de una manera y el otro se comporta de otra manera. Ahí es donde debemos entonces los padres, el comportamiento debe ser un comportamiento adecuado para que ellos absorban precisamente eso de nosotros. Pero ahí tiene nuevamente llamar la atención sobre el hecho de que es un tema de relación y es un tema en el que los hermanos están tratando de ganar su propio sitio al interior de la familia, ¿verdad? Entonces no queremos señalar que sea que los papás lo han hecho mal, lo han hecho bien. Me preocupa a veces cuando culpabilizamos demasiado a las familias porque no siempre tiene que ver con las cosas que hacemos los padres, ¿no? Okay. Es un tema de relación, los papás tenemos mucho que aprender y yo invito a los papás a siempre darse el permiso de ser receptivo a cosas que tenemos que aprender. Pero tenemos que tener presente que a nivel evolutivo y a nivel de desarrollo de las mismas condiciones de familia, se dan momentos en los que los chicos tienen que ponerse en relación y dependiendo de las edades, los momentos en los que cada uno vino a ese seno familiar, hay necesidad de ganarse un lugar. Lo importante es cómo nosotros acompañamos y hacemos sentir a los dos igualmente amados para que este tipo de situaciones se vayan minimizando. La manera en la que corregimos debe modelar el trato que nosotros esperamos que se dé entre ellos, porque con frecuencia señalamos que no le pegues a tu hermano, pero le estamos pegando al que le decimos que no pegues. Entonces, la manera en la que nosotros queremos hacer, que tenemos que modelar qué es lo que esperamos que ellos hagan entre ellos. Y yo creo que en el fondo, tal como se define en castellano, que tiene mucho que ver con las relaciones de poder, es como crear balances de poder, porque el bullying se da en contextos donde no hay balance de poder, entonces privilegia de pronto la fuerza. Entonces, ¿cómo balancear? Tú tienes más fuerza, tú tienes menos fuerza. En un contexto puede, mire, por ejemplo, la belleza física puede ir en dos sentidos. En un contexto, alguien que no tiene con qué comprar esta ropa, con qué hacerte esto, entonces la consideran fea y desde ahí la presionan. En otro contexto puede ser al revés. En un contexto laboral, porque de pronto tiene ciertas condiciones de belleza física, están diciendo, ella es bonita, es vacía, y desde ahí la presionan también. Es decir, depende de las circunstancias y de cada contexto cómo se dé el balance de poder y qué se considera con más poder
que con menos. Entonces, yo creo que el asunto también es mirar cómo se van construyendo relaciones donde se generen balances de poder, porque en esas circunstancias dan menos posibilidades a este tipo de presiones. Bien, pero esto es el tú a tú, el diario vivir, pero también, y es conocido que se presenta mucho este acoso, este acorralamiento por intermedio de la tecnología. La internet también es un medio donde se ve y se presenta mucho el bullying. Y sí quisiera que el doctor Jair, que está muy metido en la comunicación, nos explicara un poco de qué manera se presenta y cómo hacer para detectarlo, para darnos cuenta, cómo ayudar precisamente a aquel que está del lado de nosotros, porque puede ser un desconocido, cualquier otro que es el agresor, pero realmente de pronto la víctima es el que está en nuestra familia, en nuestro núcleo. Digamos que lo que aparece en los medios son como nuevos escenarios de interacción donde se representan y donde circulan esas mismas relaciones que se están dando en otro contexto, que permiten de pronto jugar con otros elementos como la imagen y la reputación de otra persona, ¿verdad? Pero digamos básicamente constituyen un escenario de bullying porque son un nuevo escenario de interacción, pero digamos particularmente no es que se satanice el medio como tal, sino que es un escenario que puede servir como para una interacción mucho más equitativa como para una interacción negativa. El tema del ciberbullying es un tema que también pasa por la sensibilización y el conocimiento. Es decir, padres y chicos, profesores, debemos saber qué riesgos tiene el actuar dañando a otra persona a través del uso de las tecnologías. Es importante que los papás sepamos que hay consecuencias legales que los papás asumiremos si nuestros hijos son menores de edad, si se llega a detectar una situación de esta. Y para los que son mayores de edad, pues lo asumirían directamente. El ciberbullying es poner en marcha las mismas situaciones de maltrato, de humillación, de acoso en el uso de las distintas medios tecnológicos que están disponibles a través de las redes sociales. Y lo importante también va a ser la sensibilización y el acompañamiento que hagamos en estos procesos. Claro. En alguna ocasión escuchaba cómo desde el Ministerio de las TIC se está trabajando en torno a esto y de manera muy ilustrativa nos decían, si cuidamos cuando nuestro hijo se cae y se raspa la rodilla, pues lo mismo que tenemos que hacer cuando estamos frente al computador. Es decir, puede accidentarse usando el computador, puede encontrarse con una página no adecuada, puede encontrarse haciendo cosas que no son adecuadas porque cree que no va a tener ninguna consecuencia. Entonces, así como protegemos de los golpes, también protegemos del uso de las tecnologías y para ello tenemos que informarnos. De acciones que los pongan vulnerables frente a eso, porque es que muchas acciones que se dan pueden convertirse, por ejemplo, en elementos de violencia de género, de violencia de pareja, ¿no? Porque soportan eso, como enviar fotos o ciertas circunstancias que pueden poner su intimidad ahí en la red, que también a pueden flor ser. de piel, Exacto. como decimos coloquialmente. El tiempo se nos ha acabado, desafortunadamente, el tema no, porque da bastante para conversar. Queremos agradecerle porque sabemos que tiene una agenda agitada, pero el conversar con nuestros televidentes, el darle la oportunidad que conozcan un poco más sobre este tema, ya estamos nosotros como medio de comunicación poniendo nuestro granito de arena precisamente para que cada uno de ustedes tenga calidad de vida, que es lo más importante. Vamos a cerrar nuestro programa precisamente con un video que quiero que tengan muy en cuenta, que lo vean y que tomen atenta nota de cómo es y de lo que dice. A ustedes gracias por acompañarnos en Temas de Familia. Sin falta los espero mañana a 10:30 de la mañana. Que pasen un feliz día. Gracias. El despertador suena, la pesadilla comienza, se levanta sin ganas, su cuerpo está sano, pero su corazón sin fuerzas. Se siente algo extraño, no sabe lo que le está pasando, no tiene ganas de hacer nada, por dentro se siente tan solo, tan triste, recuerda cada agresión, cada burla, cada chiste. Se mira en el espejo y no le gusta lo que ve. Él piensa, tantos defectos, de tanto que se lo repiten ya hasta él se lo cree. Sale de su casa, el mundo de allá afuera es tan frío y gris. Con la mirada abajo piensa, hoy podrá ser un día diferente para mí. Aborda el autobús con la esperanza de no ver a algunas personas, pero ahí están, enseguida es víctima de insultos y bromas. Se aguanta las lágrimas y trata de pensar en otra cosa. Es diferente a los demás y eso
es un defecto para la sociedad. En clase nada mejora, lo único que quiere es que pase la hora. Chicos le pegan y chicas le gritan de cosas. No tiene ningún talento, o eso le han hecho pensar. Él también quiere participar, pero ahora jugar no es divertirse sino ganar. Y en los deportes a él siempre le ha ido mal. Se siente tan solo, camina por la calle, va de regreso a casa, no sabe lo que pasa. Su mente le reclama. Recuerda cuando él era más pequeño, todo era divertido. La vida era más simple, solo un juego. Piensa en sus padres, ellos le han preguntado qué tiene, pero él nunca dice nada, callado y solitario se mantiene. Día a día es lo de siempre y él ya no puede. Empieza a pensar cosas que no debe. Quiere buscar una salida y dice que nada vale. Con pensamientos él mismo se lastima. Poco a poco llegan ideas suicidas. Está a punto de estallar. Insultos, agresiones vienen a su cabeza. Para un solo acto le quedan fuerzas. Quiere terminar con todo. No estás solo, siempre hay una esperanza. Y si no hay, fórmala tú. Lucha. Temas de familia.